Quizás sientas que estás siendo castigado, rechazado, solo, cansado, sufriendo por dentro y enfrentando pruebas que parecen más grandes que tú. Pero ¿y si te dijera que todo eso es precisamente la señal de que has sido elegido? Sí, lo que llamas dolor espiritual es en realidad el refinamiento que Dios utiliza para preparar a personas excepcionales, aquellas a las que Él separa para una poderosa misión. No es castigo, es un propósito divino en acción, aunque ahora parezca confuso. Puede sonar contradictorio, pero la desesperación que sientes es el empuje silencioso hacia el crecimiento espiritual. Y mira, te diré algo que pocos tienen el valor de decir: mientras te quejas de la soledad, Dios está moldeando tu carácter. Mientras sientes que las pruebas golpean fuerte, Él está fortaleciendo tu resistencia espiritual. ¿La recompensa? Un plan divino grandioso, accesible solo para aquellos que perseveran y confían. Ahora, ¿quieres descubrir cuáles son esos 5 dolores espirituales que confirman el llamado de Dios en tu vida? Porque después de entender cada uno de ellos, nunca más verás el sufrimiento de la misma manera. Y además, sabrás cómo atravesar todo esto con fe inquebrantable y un propósito mayor en tu corazón. ¿Estás listo? Entonces acompáñame, porque lo que vas a aprender ahora, nadie te lo ha contado aún. El dolor del rechazo. La exclusión duele. Duele profundamente, como ese mensaje visto e ignorado o ese no inesperado cuando el corazón esperaba un sí. Pero el elegido entiende, aunque tome tiempo, que ese dolor es una separación para un propósito mayor. El sufrimiento de la separación es el pulir del carácter, un refinamiento silencioso que enseña a poner la confianza en Dios, y no en los aplausos del mundo. Incluso Jesús fue rechazado, y mira, cumplió el propósito divino perfecto, sin pedir a nadie más que al Padre. La exclusión parece exclusión, pero es inclusión en el plan divino. Es como si Dios dijera: te separé porque te quiero en una misión poderosa, y no en las distracciones. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando eres restaurado de ciertos círculos, ganas tiempo para la oración y el crecimiento espiritual? Usa eso. Haz un diario espiritual. Lee el libro En sus pasos, ¿qué haría Jesús?, y observa cómo la exclusión del mundo abre puertas para el acceso al amor de Dios. El enemigo intenta usar la eliminación como una flecha de desesperación, pero Dios transforma eso en fuerza espiritual y resistencia espiritual. Cada recolección es una clase práctica sobre perseverancia y fe inquebrantable. El llamado de Dios no es para quien busca comodidad fácil, sino para quien acepta ser moldeado, probado y refinado como oro. Y cuando llega ese dolor, abre camino a algo que pocos entienden: el peso sutil y transformador de la soledad espiritual. El peso de la soledad. La soledad duele, pero es un remedio amargo que cura. El elegido a veces siente como si Dios se hubiera alejado, cuando en realidad está preparando un lugar silencioso para hablar directamente al corazón. Lejos de las distracciones, es posible escuchar con claridad el llamado de Dios y entender el propósito divino. El sufrimiento de la separación humana fortalece la dependencia de Dios y profundiza la espiritualidad, creando espacio para el crecimiento espiritual que los libros y los sermones por sí solos no pueden enseñar. ¿Sabes ese momento en el que sientes que nadie te entiende? Ahí es cuando el cielo te entiende más que nunca. Usa esa soledad para orar, escribir cartas a Dios, meditar en pasajes como el Salmo 91, y recordarte que hasta los grandes hombres del Testamento pasaron por ese silencio. Moisés en el desierto, Elías en la cueva. Dios los usó para misiones poderosas después de periodos de soledad. Y eso no es castigo, es un llamado para el refinamiento del carácter. La misión poderosa que Dios separa para cada preparación elegida. No hay crecimiento espiritual sin momentos de recogimiento. Durante la soledad, eres restaurado, sanado, fortalecido en la resistencia espiritual. Entonces, no luches contra ella, úsala. Camina, respira profundo, haz listas de oración, lee libros como El poder de la oración persistente de Stormy Omartian. Porque, cuando el silencio termine, vendrá el siguiente desafío: el sufrimiento del crecimiento. El sufrimiento del crecimiento. A nadie le gusta sufrir, pero el elegido entiende que el sufrimiento es el terreno donde la transformación espiritual florece. Es como el oro que solo brilla después del fuego.
El dolor no llega para destruir, sino para refinar, fortalecer el carácter y aumentar la confianza en Dios. El sufrimiento enseña perseverancia y crea una fe inquebrantable, esa que no se derrumba ante las tormentas de la vida, sino que permanece firme, creyendo en el plan divino. Es en el sufrimiento donde te das cuenta de cuánto dependes de Dios. Cada lágrima se convierte en una semilla para el futuro. En lugar de quejarte, ¿qué tal orar y pedir fuerzas para entender el propósito divino? Si es posible, lee el libro Cruzando el Valle de Sheila Walsh, que muestra cómo los mayores dolores generan el crecimiento espiritual más profundo. Los dolores espirituales son, en realidad, señales de que estás siendo preparado para algo más grande y más accesible a los ojos de Dios. Esta fase exige resistencia espiritual. El enemigo intentará hacerte rendir, pero recuerda, grandes misiones, grandes intentos desactivados. El sufrimiento revela dónde están tus debilidades y fortalece áreas ocultas de tu carácter. Perseverancia, fe en Dios y plena confianza se forjan aquí. Y cuando pienses que ya no puedes más, sabe que la transformación espiritual está a punto de comenzar, y esa, amigo mío, amiga mía, duele aún más, pero sana de verdad. El dolor de la transformación. Transformarte. Es como ese momento en que el alfarero aprieta la arcilla con fuerza, quita el exceso, rompe y rehace. El elegido pasa por esto para ser moldeado al carácter de Cristo. El dolor viene para desconstruir lo que ya no sirve, viejos hábitos, pensamientos limitantes, relaciones tóxicas. La confianza en Dios y la dependencia de Dios se aprenden aquí, a la fuerza, en el silencio y en la resistencia espiritual. El proceso de transformación espiritual es un llamado de Dios para que seas mejor, más fuerte, más compasivo. ¿Quieres un ejemplo práctico? Comienza hoy a escribir en tu cuaderno, ¿qué me está pidiendo Dios que abandone, y en qué área Él quiere rehacerme? La oración se vuelve esencial, y leer libros como Quebrantamiento de Nancy Lake DeMoss puede ayudar a entender que el sufrimiento tiene un propósito divino gigante. En el dolor de la transformación, el desespero muchas veces toca a la puerta. Pero recuerda, Dios no te transforma para hacerte daño, sino para usarte. Comienzas a ver el perdón con otros ojos, la misericordia con más amor y el carácter siendo pulido con paciencia. Y cuando pienses que el proceso ha terminado, llega la tentación, el próximo gran examen para probar tu resistencia espiritual y tu fe inquebrantable. El dolor de la tentación. La tentación, esa trampa sigilosa que intenta desviar al elegido del propósito divino. No aparece con cuernos y tridente, se disfraza de oportunidades simples, atajos, deseos momentáneos. Dios permite que esta prueba no para derribarte, sino para fortalecer la resistencia espiritual y moldear aún más el carácter. No es pecado ser tentado, el pecado es ceder. Y cada vez que resistes, tu fe en Dios crece como un músculo bien entrenado. Jesús mismo pasó por esto. Fue tentado en el desierto, en soledad, pero respondió con la palabra de Dios. ¿Quieres un consejo práctico? Memoriza versículos como 1 Corintios 10:13 y Efesios 6:11, tenlos siempre a la mano. La oración se convierte en tu armadura, y la confianza en Dios es tu escudo. La tentación revela tus debilidades y transforma cada caída en aprendizaje, si te levantas y perseveras. La tentación no llega solo para probarte, revela donde el enemigo intenta alejarte del llamado de Dios. ¿Quieres vencer? Crea un ambiente de protección, huye de lo que te aleja de Dios, llena tu día con alabanzas, practica buenas acciones simples, como ayudar a alguien en secreto. Cada superación te acerca más al propósito mayor. Y al final, entiendes que toda esta lucha es solo el comienzo de algo aún más grandioso, que va mucho más allá del dolor espiritual. Y ahora que conoces estas 5 dolorosas espirituales que solo los elegidos enfrentan, dime, ¿cuál de ellas más te tocó? ¿En qué áreas de estas Dios te está esperando para un crecimiento espiritual profundo? ¿Vas a seguir mirando el sufrimiento como castigo, o como parte del plan divino de transformación espiritual? Recuerda, cada lágrima, cada retiro, cada prueba tiene un propósito mayor, y Dios no elige a quien va a rendirse a mitad de camino. Entonces, te pregunto, ¿vas a permitir que el desespero hable más fuerte o vas a ponerte la armadura de la fe y caminar firme en la misión poderosa que Dios preparó solo para ti?
¿Estás listo, para confiar en la verdad, incluso cuando el dolor aprieta y la soledad llega? Porque los elegidos no huyen del fuego, se refinan en él. Si este contenido tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal ahora mismo, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo fortalecer tu espiritualidad, vencer las tentaciones y cumplir el llamado de Dios con fe inquebrantable. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuáles de estos dolores estás enfrentando hoy? Leeré cada uno y oraré por ti.